Un chirrido agudo y penetrante rasgó el aire, torturando los tímpanos. Era Sergio, un joven aprendiz de cocinero, que raspaba con fuerza los restos de comida de un plato hacia el contenedor de desperdicios. Margarita, de pie frente a una montaña de loza sucia junto al fregadero, hizo una mueca involuntaria. Lavaba los platos metódicamente después de la última oleada de comensales. El muchacho le acercó otra pila de platos sucios y se dejó caer en un taburete. Vaya turno, dijo Sergio, secándose las manos en una toalla. Estoy más cansado que un perro. ¿Descansarás después? Margarita le dedicó una sonrisa agotada. Trae las ollas. En ese momento, el encargado del comedor, don Ignacio Pérez, entró en la cocina. Caminaba con paso pesado, balanceándose por la copiosa comida que acababa de ingerir, y su rostro brillaba de grasa. Inspeccionó con la mirada su pequeño reino, un lugar que controlaba por completo. ¿Y bien? ¿Cómo les va hoy sin don Nicolás? ¿No envenenaron a los albañiles? Preguntó con aire displicente. ¿Qué, Margarita? ¿Pones esa cara? ¿No te gusta lavar platos? Cuidado conmigo, dijo, amenazándola con un dedo. Si hay una sola queja de tu comida, te despido y te vas al diablo. Ya déjela en paz, intervino Sergio, levantándose inesperadamente en su defensa. No tiene por qué tratarla así. Ella es una buena cocinera. Hoy les dimos de comer a 50 personas. Aquí decido yo quién es un buen cocinero y quién no, replicó don Ignacio con una sonrisa burlona, volviéndose hacia él. Miren a nuestro don Nicolás. Ese sí es un cocinero, un hombre hecho y derecho. Su mole de olla es legendario y el arroz nunca se le quema. Lástima que se enfermó justo ahora. El encargado asintió en dirección a Margarita. Ella solo está aquí para ayudar. ¿Entendido? Justo en ese instante sonó un teléfono. Don Ignacio, soltando una maldición, lo sacó del bolsillo. Sí, don Samuel Palomares. Su rostro se tornó empalagosamente servil de inmediato. Claro, claro que sí. Sí, todo como debe ser. ¿En una hora? ¿Cómo que en una hora? Don Ignacio cambió por completo. Su cara palideció y comenzó a secarse nerviosamente el sudor con el dorso de la mano. Sí, sí, la comida estará lista, Dan Samuel. ¿Algo especial? Sí, entendido, entendido. Terminó la llamada y miró a los cocineros, que habían enmudecido. Sus ojos, llenos de pánico, prometían el despido. Si no quedan satisfechos, se acabó. Estoy frito, chilló, y luego su voz se llenó de rabia. Y a ustedes también los van a correr. ¿Qué sucede, don Ignacio? Preguntó Sergio. Asustado. Llamó el director. Gritó de nuevo. Anda en la obra con unos señores, unos clientes de suma importancia. De suma importancia, entienden. Y quieren comer aquí, y mi cocinero principal está de licencia. ¿Qué voy a hacer? Comenzó a moverse frenéticamente por la cocina, con un pánico genuino en la mirada. Deteniéndose frente a Margarita. Soltó el aire bruscamente. Tú, inútil, vas a preparar algo sencillo, solo para no quedar en ridículo. Se acabaron las papas, dijo Margarita con calma. ¿Qué? Don Ignacio se atragantó. Idiota. ¿Qué papas ni qué nada? Están en la bodega, musitó Sergio. Está cerrada con llave. Y usted la tiene. Don Ignacio, como si hubiera perdido la razón, se lanzó hacia la puerta y salió de la cocina, maldiciendo en voz alta. Buenos para nada. ¿Por qué a mí este castigo? Sergio, ve al comedor, dijo Margarita, volviéndose hacia el joven cocinero. Limpia las mesas. ¿Y usted? Preguntó él. Yo voy a cocinar. Cuando Sergio salió, Margarita examinó la escasa selección de ingredientes. Con decisión, tomó del refrigerador unas pechugas de pollo, champiñones y un trozo de queso manchego. Se puso a trabajar. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Cortó las pechugas en filetes finos, los aplanó, los rellenó con una mezcla de champiñones y queso, los enrolló y comenzó a dorarlos en una sartén hasta que tomaron un color dorado. En ese preciso instante, don Ignacio regresó a la cocina. Estaba visiblemente nervioso y apestaba a cigarros baratos. Vaya cosa que se te ocurrió para darles a los invitados, gritó antes de cruzar la puerta. Aquí están tus malditas papas. Haz algo más simple, para que terminemos a tiempo y no hagamos el ridículo. Tengo todo bajo control. Don Ignacio, respondió Margarita en voz baja, sin apartar la vista de la estufa. ¿Qué estás cocinando? Le preguntó, asomándose por encima de su hombro. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Es pollo? ¿Crees que van a comer pollo? Margarita, ignorando sus gritos.
Comenzó a preparar una salsa cremosa. Sacó crema y mostaza, mezclándolas con seguridad. Don Ignacio, al ver que estaba haciendo algo fuera de lo común y no probado, se enfureció. ¿Y ahora qué demonios estás inventando? ¿Te volviste loca? Esto no es un restaurante. Es un comedor para albañiles. Apenas tienes tiempo y te pones a hacer tus numeritos. Los invitados llegarán en cualquier momento y no tienes nada listo. Te dije que fuera algo simple y rápido. Estará a tiempo, dijo Margarita con serenidad, colocando los rollitos dorados en una fuente para hornear y cubriéndolos con la salsa. Puso la fuente en el horno nuevo y presionó el botón de inicio. Pero en lugar del zumbido familiar, el aparato no emitió ningún sonido. Margarita miró desconcertada la pantalla digital. No se encendió. Intentó encender el horno de nuevo. ¿Pero qué haces? ¿Inútil? Don Ignacio la apartó de un empujón, con el rostro desfigurado por la rabia. No sabes hacer nada. Déjame a mí. Comenzó a presionar frenéticamente todos los botones, pero la pantalla permaneció oscura. Ni un sonido, ni una luz. El horno, que una hora antes funcionaba perfectamente, simplemente no encendía. Don Ignacio, murmurando que el enchufe debía haberse salido, se agachó para mirar detrás del aparato. Revisó el cable, y su cara se puso morada por la sangre que se le subió a la cabeza. Cuando se enderezó, sus ojos giraban de furia. Lo rompiste a propósito, ¿verdad? Para dejarme mal con el director. Maldita sea tu suerte. Esto no se va a quedar así. Te voy a hundir. En ese momento, entró Sergio. Don Ignacio, ya llegaron, anunció. Y luego miró con espanto al enfurecido encargado. A Margarita se le cayó el alma a los pies. Don Ignacio sacó con manos temblorosas una cajetilla de cigarros y, sin decir una palabra, salió a la calle. Un silencio tenso se apoderó de la cocina, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared. Parecía que el minutero ahora contaba el tiempo que faltaba para el desastre. Margarita, la llamó Sergio en voz baja. Todavía en la puerta. ¿Qué hacemos? Pero ella no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla sin vida del horno. Los rollitos de pollo se enfriaban en la fuente, y sabía que en 5 o 10 minutos más se convertirían en una masa dura y sin sabor. De repente, la mirada de Margarita se desvió hacia un rincón lejano de la cocina, donde, detrás de una estufa voluminosa, se encontraba un viejo horno combinado, abandonado y dado de baja hacía mucho tiempo. ¿Y ese funciona? En sus ojos brilló una chispa de esperanza. La verdad, no me acuerdo, balbuceó Sergio, siguiendo su mirada. Dejaron de usarlo cuando instalaron el horno nuevo. Creo que don Ignacio dijo que esa chatarra estaba descompuesta. Margarita se acercó en silencio al polvoriento aparato. Abrió la puerta y lo inspeccionó por dentro. En ese instante, desde el comedor llegaron los ecos ahogados de la voz falsamente alegre de don Ignacio. ¡Qué gusto verlos! Queridos invitados, no esperen manjares de nosotros. Este es un comedor para trabajadores. No un. La voz del director lo interrumpió. Pero nos va a sorprender. Don Ignacio, no es así. Usted me lo prometió. Margarita enchufó el viejo aparato. La pantalla cobró vida y la luz interior se encendió. La mujer miró de nuevo a Sergio. ¿Decías que tenía algo malo? Ah, sí, asintió Sergio. Enciende. Pero no arranca. Hay un problema con la puerta. Margarita pasó rápidamente el dedo por el borde de la puerta y encontró un pequeño sensor mecánico, apenas visible, que efectivamente estaba hundido en la carcasa. Ajá, creo que ya entendí. El sensor no detecta que la puerta está cerrada. Por eso no arranca, dijo. Necesito algo para calzarlo. El muchacho observó la pequeña hendidura en el cuerpo del horno. ¿Servirá esto? Sacó un grano de pimienta negra del tamaño del hueco. Margarita, sin decir nada, tomó el grano de pimienta, lo colocó con cuidado entre el sensor hundido y el pestillo, y cerró la puerta de golpe. Se oyó un suave clic, seguido de un zumbido confiado que emanaba de las entrañas del viejo aparato. El interior se iluminó y el ventilador comenzó a girar cada vez más rápido. Sin perder un segundo, Margarita trasladó la fuente con los rollitos del horno frío al horno combinado y cerró la puerta firmemente. «Es usted una maga», susurró Sergio con admiración, mirándola con los ojos muy abiertos. Margarita, sin prestar atención a sus palabras, señaló una olla. «Ahora, pela las papas, córtalas y ponlas a cocer. Echa 2 hojas de laurel y un poco de epazote seco al agua. 15 minutos. Tenemos que lograrlo». El trabajo de ambos se convirtió en un torbellino, donde cada movimiento valía oro. Trabajaban con precisión y en perfecta sincronía.
cuando los rollitos, cubiertos por la salsa, adquirieron un tono dorado y desprendían un aroma increíble. Y las papas estuvieron listas. Margarita sacó con cuidado un rollito del horno y se lo sirvió a Sergio en un plato. Prueba, le dijo en voz baja. Cuidado, está caliente. El joven cocinero cortó un trozo. Se lo llevó a la boca y cerró los ojos lentamente. Masticaba como si intentara memorizar cada matiz del sabor. Abrió los ojos, que ahora brillaban de puro deleite. En mi vida he probado algo tan delicioso, exclamó el muchacho. Enséñeme. Margarita asintió en silencio y luego le entregó una fuente grande. Llévalos, dijo. Sergio y Margarita colocaron con reverencia los rollitos y la guarnición en los platos. El joven cocinero los apiló en una pirámide sobre una bandeja y, tratando de no temblar por los nervios, salió de la cocina. Margarita se quedó inmóvil, con la cabeza gacha, aguzando el oído. Por un momento, en el comedor reinó un murmullo bajo y contenido, que fue reemplazado por el silencio y el tintineo de los cubiertos contra los platos. Luego, se escucharon exclamaciones de admiración. «Increíble», exclamó alguien. «Simplemente divino». Margarita se acercó a la puerta, conteniendo la respiración. Escuchó la voz de uno de los invitados. «¿Quién cocinó esto?» La vozarrón de don Ignacio, lleno de una falsa alegría, resonó en el comedor. «Es mi mérito, mi supervisión experta. Sé cómo crear una obra maestra de la nada y alimentar a los hambrientos». Margarita apoyó la frente contra la puerta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El jactancioso discurso del encargado fue interrumpido de repente por la voz clara de Sergio. Lo preparó Margarita, nuestra cocinera. Es su obra maestra. Un silencio incómodo se instaló en el comedor. Luego, se oyó la voz de uno de los clientes. Samuel, dijo, este platillo es magnífico. Y es aún más sorprendente considerando que estamos en el comedor de una obra. Quiero expresar personalmente mi admiración al autor de este platillo. Por favor, llame a su Margarita de inmediato. Bueno, ella es solo una simple empleada de la cocina, intentó intervenir don Ignacio. Margarita sintió que alguien se acercaba a la puerta de la cocina desde el comedor. La puerta se abrió de golpe y se encontró cara a cara con el director. Margarita retrocedió un paso, encogiéndose, sin saber qué esperar, pero él solo le sonrió amablemente. Margarita, ¿verdad?, dijo. Podría venir al comedor. Nuestros invitados desean verla. Margarita asintió y, enderezándose y alisándose el delantal, entró en el salón. Su rostro se iluminó con la luz. Todos los invitados, hombres con trajes y corbatas caros, clavaron sus ojos en ella. Uno de ellos, un hombre alto de cabello cano, se levantó y le tendió la mano. Antonio Geramendi, se presentó. Soy el director de una conocida cadena de restaurantes. Y estoy absolutamente fascinado con su platillo. Margarita le estrechó la mano y se presentó. Margarita, mucho gusto. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntó el señor Geramendi con curiosidad. Margarita se quedó pensativa un instante, recordando su sombrío pasado reciente. Yo tenía un restaurante, comenzó, mirando directamente a los ojos del hombre rico. Lo creamos desde cero con un socio. Yo era la chef ejecutiva. Pero cuando tuve que ausentarme temporalmente por la grave enfermedad de mi padre, mi socio me engañó. Falsificó documentos y vendió nuestro restaurante a una cadena sin mi consentimiento. Intenté demandarlo, pero ese estafador, con la ayuda de su hábil abogado, me acusó de malversación e incompetencia y manchó mi nombre. Nadie quería contratarme después de eso. Tuve que aceptar un trabajo donde nadie me conociera. ¿Y cómo se llamaba su restaurante? El señor Geramendi entrecerró los ojos. El Rincón Feliz, dijo Margarita, recordando con tristeza el nombre de su creación. Pues resulta que fue mi cadena la que compró su restaurante. El hombre rico miraba a Margarita con una mezcla de compasión y asombro. Escuche, Margarita, estamos buscando genios culinarios, no temo usar esa palabra, como usted. Quiero que dirija la cocina de uno de mis restaurantes. No descarto la posibilidad de que sea su antiguo restaurante. ¿Acepta? Margarita miró a don Samuel Palomares. Todos los presentes también esperaban la respuesta del director de la constructora. Este calculó su beneficio al instante. Sabía que este gesto de buena voluntad jugaría a su favor para cerrar el contrato de construcción de un nuevo restaurante para el famoso Antonio Geramendi. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo apoyo totalmente», exclamó. «¡Qué suerte tan increíble!» Antonio, en el momento en que una atmósfera de cordialidad llenaba el salón, don Ignacio,
que hasta entonces había permanecido en silencio y sin ser visto, dio un paso al frente. Pero espere, no la dejo ir, gruñó, señalando a Margarita. ¿Quién va a cocinar para los trabajadores entonces? Don Samuel Palomares lo fulminó con la mirada. ¿Pero qué tan estúpido es usted? Don Ignacio, dijo entre dientes. No tolero a los idiotas en mi empresa. Mañana a primera hora. Pase a Recursos Humanos a firmar su renuncia. El encargado del comedor retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada. Pero yo, lárguese ya. El director despidió al inepto empleado con un gesto de la mano. Cuando don Ignacio abandonó el salón, el director se volvió hacia Margarita. Margarita, la entrego en las buenas manos de don Antonio, con mis más sinceros deseos de éxito en su nuevo puesto, declaró. Solo tengo un pequeño problema. Ahora necesito a alguien que ocupe el cargo de encargado. Margarita miró a Sergio, que permanecía de pie en silencio con la bandeja en las manos. Don Samuel Palomares se atrevió a decir. Usted tiene un excelente candidato para el puesto de encargado. Ponga a Sergio. Es un joven muy prometedor y, lo que es más importante, conoce perfectamente cómo funciona todo aquí. El director sonrió y asintió. El señor Geremendi aplaudió y dijo, vamos a firmar ese contrato, mi estimado Samuel. El tiempo es oro. Luego, le sonrió a Margarita. Margarita, en cuanto arregle todos sus trámites aquí, venga a mi oficina y nos pondremos de acuerdo en todo. Estoy sinceramente encantado de haberla conocido y estoy seguro de que nuestra colaboración será larga y fructífera. Habían pasado solo 2 semanas. Margarita estaba de pie en medio de la enorme y luminosa cocina que una vez fue suya. Muchas cosas habían cambiado para mejor. Mesas de acero reluciente, equipo de última generación y un orden impecable. Todo parecía un sueño. La mujer lucía una filipina de un blanco inmaculado, con el logotipo de la empresa bordado en el pecho. Estaba hecha a su medida. Margarita inhaló los aromas de los platillos que se estaban preparando. Estaba en su elemento. A su alrededor, su nuevo equipo se movía con diligencia. Obedecían cada una de sus palabras. Captaban cada uno de sus movimientos. Cada indicación. Margarita sonrió. En este lugar, donde su talento era valorado como se merecía, su alma por fin había vuelto a cantar. Había regresado a donde pertenecía.